Nuevamente pasa voz a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos bendecidos que nos acompañe en esta rica mañana donde estamos hablando, cultivando el fruto del Espíritu. Yo creo que nos hemos dado cuenta que cada fruto del Espíritu nos ayuda a cada uno de nosotros a realizar el trabajo que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros. Si lo estamos viendo desde el Antiguo Testamento y nos hemos ido también al Nuevo Testamento, donde cada fruto nos enseña por medio de su palabra cómo ese fruto del Espíritu llega a nuestra vida y cómo ahora brota de nuestras vidas para todos aquellos que nos rodean. Y en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, estamos avanzando, tenemos la lección número 6 que lleva por título la benignidad. Y recordemos que estamos hablando nuestra serie Cultivando el fruto del Espíritu. Tenemos que cultivarlo. Yo creo que cada uno de nosotros podemos tener un jardín hermoso, pero también tenemos que cultivarlo. Así que tenemos que abonar las plantas, tenemos que cuidar de ellas, el apodo, todo ello tenemos que hacer para que ese jardín que tenemos se vea hermoso. De la misma manera, el fruto del Espíritu se tiene que cultivar. Yo creo que gloria sea nuestro Dios ha depositado en nuestras vidas de su Santo Espíritu, donde ahora queda de cada uno de nosotros que cultivemos ese fruto del Espíritu para que salga en abundancia de nuestras vidas. Y nuevamente en esta rica mañana tenemos la benignidad y vamos a ver cuál es el objetivo de la lección en esta rica mañana. Primeramente es entender cómo la bondad está vinculada a la salvación en el acto de Dios por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que sepan que nuestro Dios ha sido tan bondadoso que entregó a su Hijo para rescatar nuestras vidas, y una vez nosotros vamos a usar esa bondad también para rescatar a aquel hombre que está perdido. Vamos a hacer exactamente lo que hizo Dios por medio de Jesucristo. Ahora cada uno de nosotros somos sus embajadores que trabajamos también para traer almas para nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a entender cómo la bondad está vinculada a la salvación en el acto de Dios por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, cómo ha llegado la salvación a nuestra vida, cómo esa gracia ha llegado a nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo también, y cómo esa bondad forma nuestras acciones y ministerio. Ahora que nos ha enseñado nuestro Dios que Él es bondadoso, ahora queda también de cada uno de nosotros como fruto del Espíritu entender. Y primeramente nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y qué quiere decir esta palabra? Algunas versiones de la Biblia usan la benignidad como bondad, como sinónimo de benignidad, y otros usan amabilidad o gentileza. Así que cuando hablamos de benignidad, hay diferentes versiones de la palabra de nuestro Dios que nos hablan que es bondad, amabilidad, gentilez. El diccionario solo nos dice que alguien benigno es afable, benévolo y piadoso, que tiene piedad. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana cuando hablamos de la benignidad. Vamos a ver que somos personas piadosas, que somos personas amigables. Y esto viene, quiero que sepan que la piedad viene desde nuestro Dios. La semana pasada estábamos hablando de la paciencia, cómo nuestro Dios tuvo esa paciencia y que aún no manda a nuestro Señor Jesucristo porque quiere que vengamos al conocimiento de la verdad y que vengamos también a arrepentirnos ante la presencia de nuestro Dios. Así que la paciencia nos ayuda. Ahora la benignidad es un atributo que tiene nuestro Dios, de que es piadoso para con cada uno de nosotros. Y miren nuestra lectura que tenemos en esta rica mañana. Vamos a ver la lectura que se encuentra en nuestro texto base, que es en Efesios capítulo 4, 32. Recuerden que estamos hablando de la bondad, de la benignidad. Dice de la siguiente manera. Dice, antes ser benignos. Así que inmediatamente aquí Pablo, por medio de la epístola a los Efesios, dice, sean benignos unos con otros, y dice, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuevamente está hablando de esa benignidad donde ahora mezcla a toda la iglesia, a toda la congregación, a todo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, donde hace ahora Pablo un llamado de que seamos benignos o que seamos amables, que seamos gentiles, que seamos piadosos. Dice, antes ser benignos
unos con otros y misericordiosos. Así que está hablando del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú te acercas al templo, tienes que ser una persona benigna, una persona misericordia, que tenemos misericordia por aquel que está perdido, por aquel que anda en rumbo o que es enemigo de nuestro Dios. Anda en rumbo equivocado, pero ahora dice ser misericordiosos, perdonados unos a otros. Muchas de las veces queremos que alguien nos perdone, mas sin embargo nosotros no perdonamos a los demás. Y recordemos, el Padre nuestro perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que tenemos aquí algo muy hermoso, que parte de la benignidad es la amabilidad, es la gentileza y piadoso, donde nos dice ahora Pablo, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuevamente nos habla de esa benignidad, de esa misericordia, de ser piadosos, donde nuestro Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por esa benignidad. Nos ha perdonado por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y mira nuestra lectura bíblica, nuevamente hablando de la benignidad en 2 Corintios capítulo 6. Y mire qué nos dice el verso 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, ¿por qué? Porque somos embajadores de nuestro Dios. Somos los que hacemos el trabajo aquí en la tierra para nuestro Dios. Nuestro Dios nos ha dado un trabajo grandísimo. En lecciones pasadas hablamos de ese mandamiento que les dice que vayan a Jerusalén, a Judea, y que vayan y prediquen el evangelio por todos los confines de la tierra. Ahora dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibiráis en vano la gracia de nuestro Dios. Por gracia hemos sido salvos. Nuestro Señor Jesucristo vino, nos justificó ante la presencia de nuestro Dios, estando nosotros muertos en delitos y pecados. Él tuvo en bien de tener esa benignidad, de ser bondadoso, de ser piadoso. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros pudiéramos pasar de allá de las tinieblas a esa luz admirable. Y lo dice porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Gloria sea nuestro Dios, que como gentiles, estando alejados de las promesas, llegó ese tiempo aceptable donde ahora llegó la salvación a cada uno de nosotros, y donde la puerta está abierta para que el mundo pueda acercarse a nuestro Dios y recibir esa salvación que Él ofrece a cada uno de nosotros. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y quiero que sepan que cuánta gente allá en el mundo vive perdida, mas sin embargo ahora Pablo, por medio de la carta a los Corintios, está diciendo que hoy es el tiempo aceptable en el que nuestro Dios nos acepta, nos perdona, nos acerca ante la presencia de nuestro Dios por medio de la justificación, por medio de la gracia, el regalo que nuestro Dios ha dado a cada uno de nosotros para acercarnos a nuestro Dios. Gloria sea su nombre. Dice ahí en el verso 3, 2 Corintios 6:3, dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Yo creo que debemos de vivir en unidad, debemos de perdonarlos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el mundo nos está observando y ellos van a venir a adorar a nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque ven de la manera que nosotros nos comportamos. Y yo creo que nos dimos cuenta en la iglesia primitiva, donde estaban unidos, donde estaban en comunión, donde partían el pan juntos. De esa manera quiero que sepan que la iglesia debe de vivir en nuestros tiempos. Dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado, para que la gente no esté hablando y diga: mira, pues dicen que deben de amarse y mira cómo andan estos cristianos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la gente nos está observando, y aún más nuestro Dios que está en el cielo. Dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministerio de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, sigue diciendo el verso 5, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor,
sincero. Gloria sea nuestro Dios. Aquí está el cristiano trabajando para la obra de nuestro Dios. En cualquier momento, en cualquier situación de su vida, siempre alabamos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu está en nuestra vida. Sigue diciendo el verso 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Gloria sea nuestro Dios. Y aún sigue diciendo el verso 9, fíjense bien que es el cristiano ante la presencia de nuestro Dios. Dice, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozo en cada uno de nosotros. Y recordamos, uno de los frutos es el gozo, donde a nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, mi gozo pongo en ustedes para que su gozo sea cumplido. Así que dice, mas siempre gozosos como pobres, mas enriquecidos, mas enriqueciendo a muchos, dice, como no teniendo nada, mas poseyendo todo. ¿Por qué? Porque todo hemos dejado por seguir a nuestro Señor Jesucristo, que Él tiene un reino preparado para con cada uno de nosotros. Y es por ello que caminamos, proseguimos hacia el blanco. Ahora veamos qué nos dice la introducción. ¿Cómo nos ayuda estos versículos que acabamos de leer en ser personas benignas? Recordemos que ese es un atributo que tiene nuestro Dios y que desea que cada uno de nosotros lo tengamos. Dice a la introducción de nuestro cuaderno, dice, la benignidad es el quinto fruto del Espíritu, que hemos estado estudiando sábado con sábado. Ahora tenemos la benignidad, algo maravilloso, esa amabilidad, ser piadoso, ser afables. Dice, la benignidad es el quinto fruto del Espíritu. En la cultura moderna, esta puede traducirse como ser amable. Yo creo que en nuestros tiempos, cuando hablamos de una persona que es benigna o que es bondadoso, muchas de las veces decimos esa persona es muy amable, o también podemos decir esa persona es muy piadosa. Sigue diciendo, si bien eso no es malo, no obstante, la benignidad puede con facilidad ser reducida a un sentimentalismo superficial que opaca la riqueza bíblica de la palabra de nuestro Dios. Así que no es únicamente un sentimiento superficial, sino es algo mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué? Por esa benignidad que tuvo nuestro Dios de entregar esa bondad, esa piedad de mandar a su Hijo y rescatarnos a cada uno de nosotros. Así que no únicamente es un sentimiento por aquí por arriba, es algo profundo que nuestro Dios entrega a su Hijo. Y quiero que sepan que ahora, al tener esa benignidad en cada uno de nosotros, ahora toca a cada uno de nosotros ir o ser el portavoz de llevar la palabra de nuestro Dios a aquellas personas que están perdidas, que están muertas, que necesitan de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ha muerto por cada uno de nosotros. Ahora el Señor nos ha traído, nos ha perdonado, nos ha llamado hijos de Dios. Ahora toca a cada uno de nosotros de hacer esa piedad, ser amables y llevar el evangelio a todas aquellas personas. Sigue diciendo, la benignidad sigue a la paciencia. Recordemos que nuestro Dios ha sido paciente, no queriendo que nadie se pierda, y desde el Antiguo Testamento tuvo esa paciencia para que el pueblo volviera ante su rostro y pudiera acercarse ante nuestro Dios. Así que la benignidad sigue a la paciencia, dice, según la lista del fruto del Espíritu que nos enseña Pablo en el libro de Gálatas. Gloria sea nuestro Dios. Viene la paz, donde Dios tiene esa paciencia de que el pueblo de Israel se llegara a nuestro Dios, y que hasta nuestros tiempos tiene esa paciencia, no queriendo que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Y a la misma vez tenemos la benignidad, donde ahora es bondadoso, es piadoso, nos está esperando que volvamos a sus pies. Sigue diciendo, él utiliza este mismo orden 2 veces más en sus epístolas. Y yo creo que lo vimos en la epístola a los Corintios, donde dice, el amor es sufrido y es benigno. Si nos estamos dando cuenta ahora
como en las bienaventuranzas aparece el amor, y ahora en el amor también habla de la benignidad, donde dice el amor es sufrido y es benigno, es piadoso, es cuando nos amamos los unos a los otros, somos amigables, somos piadosos. Dice, son los primeros dos atributos que Pablo enlista para describir al amor. ¿Cómo lo describe? Que es sufrido y también que es benigno. En este caso, nuestra lección, la benignidad. Al defender el ministerio del Evangelio, él escribe en la longanimidad, en bondad, el Espíritu Santo es amor sincero. Así que recordemos, aun cuando estemos pasando por momentos difíciles de nuestra vida, tenemos que tener esa confianza de que nuestro Dios está de nuestro lado y nos va a ayudar. Sigue diciendo el siguiente párrafo. Y este párrafo ahora nos lleva al Antiguo Testamento, de acuerdo a aquel gran rey David. Dice, la consideración que David tuvo por Mefiboset, si recordamos aquel hombre, y que en un momento vamos a leer la historia de este personaje, donde David hace una hermosa pregunta. Dice, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y ahí aparece a Mefiboset, donde lo trae hasta su casa para que coma de su mesa. Un hombre que era lisiado, que vivía lejos de ahí del reinado de David, mas sin embargo David tiene esa bondad, esa piedad, esa amabilidad de traerlo a su mesa para que coma junto con él. Así que David muestra cómo la benignidad divina entra profundamente en la necesidad y vida de otros. Ahora tenemos que estar pensando, y yo creo que esto es algo que nos lleva a la lección a pensar en ello. Aquel hombre estando lejos del palacio, ¿cuántos hombres hoy en día viven lejos, con enfermedades, a lo mejor con problemas, en drogadicción, en pleitos, en ira, contienda, o podemos decir cuántos hombres viven en el fruto de la carne? Mas sin embargo, ahora queda de cada uno de nosotros, como lo hizo David, de ir a traer a aquel hombre que estaba lisiado, aquel hombre que vive en pecado, traerlo ante el palacio de nuestro Dios. Y eso lo vamos a ver en las preguntas. Gloria sea nuestro Dios, que hay una pregunta muy hermosa para ello. Dice, lo que separa de la benignidad bíblica de la amabilidad del mundo es que esta es inseparable y es instrumental para la acción de la salvación que Dios tiene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles que nosotros éramos enemigos de nuestro Dios, pero llegó nuestro Señor Jesucristo, nos llamó sus amigos, y ahora por la sangre que Él derrama en la cruz, ahora llegamos ante la presencia de nuestro Dios, somos amigos de nuestro Dios y nos convertimos también herederos de las promesas que Él tiene para con cada uno de nosotros. Sigue diciendo, el grandioso amor de Dios al traer la salvación. Fíjense bien, el grande amor de nuestro Dios, la grande benignidad de nuestro Dios de traer la salvación a cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un Dios piadoso, es un Dios benigno que ama al hombre para rescatarlo. Yo creo que lo vimos desde el principio de la creación, donde el hombre peca, mas sin embargo nuestro Dios tiende su mano, va y lo busca en el huerto para volver a darle una oportunidad. Y hasta nuestros tiempos es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. Así que nos trae la salvación a cada uno de nosotros. No es nada menos que su bondad para con cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí estamos viendo la bondad, el fruto que tenemos que tener cada uno de nosotros. Ahora quiero que sepan que Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, rescató nuestras vidas. Esa bondad maravillosa. Ahora nosotros tenemos que hacer algo de bondad para traer a aquel que vive conforme a los frutos de la carne. Dice también en Tito, una hermosa frase también de Tito, cómo nos enseña. Dice en Tito, Pablo personifica la benignidad de Dios en la aparición de nuestro Señor Jesucristo para darnos la salvación. ¿Cómo Tito, por medio de la carta de Pablo, cómo nos enseña ahora a cada uno de nosotros que la salvación llegó por esa benignidad de nuestro Dios de mandar a su Hijo para rescatar a cada uno de nosotros? Ahora nuevamente quiero que pensemos en ello.
Evangelio, cómo cada uno de nosotros nos toca, por medio de Jesucristo, rescatar vidas que están en el mundo perdidas para traerlas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Así que llega nuestro Señor Jesucristo, nos justifica, nos redime, nos acerca ante la presencia de nuestro Dios, no por nuestras obras, sino ¿por qué? Por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre, que nuestro Dios es un Dios benigno, y ahora desea que nosotros seamos también o que tengamos ese fruto que es la benignidad. Sigue diciendo ahí enseguidita. Dice la palabra de nuestro Dios. Esta benignidad divina orientada hacia la salvación define el fruto que el Espíritu siembra en cada corazón de cada uno de nosotros. Ahora llega ese fruto a nuestras vidas. Ahora está con nosotros esa benignidad. No es una amabilidad superficial, sino es algo más grande, de que llega, nos rescata. Y fíjense bien por qué no es superficial, porque manda a su Hijo a rescatarnos, porque Dios es amor, y ese amor hace entregar a su Hijo para rescatar nuestras vidas. Gloria sea nuestro Dios. Dice, sino una benignidad radical para con los demás por causa del Evangelio. Ahora el Evangelio viene, rescata nuestras vidas. Llegó nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado, está con nosotros. Sigue diciendo, viendo de cerca a nuestra lectura bíblica, vemos que la benignidad es una característica clave en el ministerio de Pablo relacionado al Evangelio de Dios, al expresar el mensaje. He aquí ahora el día de salvación. Ha llegado el momento de la salvación. Nuestro Dios, antes de juzgar al mundo, le ha dado la oportunidad. Ha llegado el Evangelio, ha llegado el día de salvación. Ahora aquella persona que vive en el fruto de la carne, que vive en pecado, ha llegado el momento que puede obtener la salvación. Nuestro Señor Jesucristo nos trajo la salvación. Ahora nosotros que hemos sido rescatados del pecado, queda de cada uno de nosotros que corramos, que lleguemos. ¿Para qué? Para presentar el Evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Lejos de ser algo sentimental, esta benignidad está acompañada en pureza, en esencia, en palabra de verdad, en poder de Dios. Y yo creo que nos damos cuenta que a nuestro Señor Jesucristo le dio ese poder a sus discípulos, y ese poder está aún con cada uno de nosotros. Dice el último párrafo de la introducción: al situarla en la vida sacrificial de misericordia y de verdad de Jesucristo, la amonestación de Pablo antes ser benignos unos con otros. Ahora toca ahora la benignidad unos con los otros, de perdonarnos. ¿Por qué? Porque siendo pecadores manda a su Hijo para perdonarnos a cada uno de nosotros. Ahora dice, perdónense los unos a los otros, vean a aquel que está en enemistad con nuestro Dios y tráiganlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esto adquiere una fuerza mucho mayor. Ahora veamos las preguntas. Tenemos algunas preguntas muy hermosas, y quiero que sepan, ya leímos 1 Corintios 13:4 y también vimos 2 de Corintios 6:6. Lo voy a leer antes de leer la pregunta. Dice 1 de Corintios 13:4: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Y luego 2 de Corintios 6:6 dice: en pureza, en esencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, el amor sincero. Y mira, la pregunta dice, ¿cuál es el significado de la combinación que Pablo hace de la paciencia y la benignidad? Yo creo que nos dimos cuenta la semana pasada de la paciencia, donde nuestro Dios al pueblo de Israel le tuvo paciencia para que volvieran, para que se acercaran. Aquel pueblo rebelde, aquel pueblo que se alejó de nuestro Dios, dice, siempre extendí mis manos a un pueblo rebelde. Dios tuvo la paciencia para que el hombre pudiera, o para que el pueblo de Israel se pudiera acercar ante la promesa que nuestro Dios tenía para con ellos. Ahora con nosotros dice que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. Así que, ¿cuál es la combinación de Pablo hacia la paciencia? Ahora llega la benignidad,
Nuestro Dios es piadoso, nos da la oportunidad de poder acercarnos porque es un Dios de amor. Él dice que Dios es amor. Y como Dios es amor, es paciente y es benigno, aún esperando al hombre que se acerque a sus pies. Así que pensemos en ello, que nuestro Dios sigue con sus brazos abiertos para con cada uno de nosotros. Dice ahora la segunda pregunta. Yo creo que este relato está muy hermoso y le doy un tiempo para que busque a 2 de Samuel capítulo 9. 2 de Samuel 9. Mire lo que dice. Voy a leer algunos versículos. La pregunta dice: ¿de qué manera David ilustra la benignidad? Nos dimos cuenta que nuestro Dios es un Dios de bondad, piadoso, lento para la ira. Ahora vamos a ver a David cómo él mostró esa bondad, esa amabilidad, cómo fue piadoso. Y fíjense bien lo que dice. 2 de Samuel capítulo 9 versículo 1 dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y si recordamos, Jonatán fue un buen amigo de David, y ahora dice: ha quedado alguien que yo debo de hacer misericordia, de que debo de hacer bien, de que debo ser bondadoso con esa persona. Dice el 2: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tus siervos. Recordamos uno de los siervos de Saúl, aquel primer rey de Israel. Ahora llega David, que es el próximo rey, y ahora la primera pregunta que hace David es: bueno, ¿ha quedado alguien de la casa de David al que yo le deba de hacer el bien, de tener misericordia, de ser piadoso con esa persona? Y le dicen que vayan y traigan a Siba. Y mire lo que le dice ahora el rey, el verso 3. Y él dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga yo misericordia? Le dice David a Siba: ¿no hay alguien en el que yo debo de ser misericordioso, piadoso y amable? Y Siba respondió al rey en el verso 3: aún ha quedado un hijo de Jonatán. Recuerden que Jonatán fue amigo de David. Ahora dice: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Está retirado. Ahora, sin embargo, va a tener algo maravilloso este hombre. Sigue diciendo en el verso 5. Entonces envió a aquel rey David y le trajeron de la casa de Micar, hijo de Amiel, de Lodabar. Dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Él respondió: he aquí tu siervo. Van y traen a este hombre que de pequeño quedó lisiado de sus piernas. David lo manda a traer a este hijo de Jonatán. Y cuando lo manda a traer, hermanos, quiero que sepan que hay ese miedo, ese temor: me va a matar el rey, ¿qué hago? Pero David tenía un plan diferente. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Así estamos viendo esa benignidad, piadoso, amable. Y dijo: no tengas temor, aquel hombre tiene miedo, está lisiado de sus piernas, cree que va a llegar a la muerte, mas sin embargo le dice: no tengas miedo, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Voy a tener misericordia. Quiero que pensemos por un momento: ¿cuántas personas en el mundo viven lisiadas, viven en pecado, viven viviendo los frutos de la carne? Y ahora nos toca a cada uno de nosotros, así como hizo Jonatán, de traerlo al palacio. Dispensen ahí, como hizo David, de traerlo al palacio, que comiera con él,
De esa manera ahora nuestro Dios nos está haciendo la invitación a los que ya estamos a su mesa, que vayamos y traigamos a estas personas que necesitan de la salvación. Enseñanza para nosotros. Nuestro Dios ha sido benigno, ha mandado a su Hijo para rescatarnos. Ahora a nosotros nos toca la otra parte de ayudar a aquellas personas que están perdidas en el pecado. Y sigue diciendo, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Gloria sea a nuestro Dios. Un hombre que estaba arrumbado, que estaba fuera de la sociedad, a consecuencia de su enfermedad, ahora David lo trae para que venga y coma en la mesa del rey, en el palacio juntamente con el rey. Ahora quiero que sepan que cuánta gente en el mundo vive en pecado, vive en alcoholismo, vive en drogas, vive en tantas cosas de pecado, viviendo en maldad. Ahora el Señor nos habla a cada uno de nosotros que les traigamos para que vengan y coman en la mesa del rey, en el palacio del rey. Si estamos viendo ahora cómo la benignidad de nuestro Dios de acercarnos a su mesa, ahora nosotros somos personas bondadosas de benignidad, donde ahora nos toca traer al perdido ante los pies de nuestro Dios. ¿Hay alguien? Hacemos la misma pregunta. ¿Hay alguien allá en el mundo que merece estar en la mesa del rey? Sí, vayamos y traigámoslos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice la pregunta número 3. Ahora vamos a explicar cómo Efesios 2, 4 al 9 y Tito 3, 3 al 7 orientan nuestro pensamiento respecto a la naturaleza y objetivo de la benignidad. Ahora vamos a ver su naturaleza. ¿De dónde viene? ¿Por qué somos personas benignas? ¿Qué es lo que se necesita de cada uno de nosotros para ser benignos? Y vamos a irnos hasta nuestro Dios y luego vamos a relacionarnos con nosotros. Dice Efesios 4, 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, nuevamente el grande atributo de nuestro Dios es paciente, es benigno. Ahora nos dice que es misericordioso. Tiene misericordia de las personas que están perdidas y pecados. Que no quiero la muerte del pecador, sino que nos dice, arrepentidos y viviréis. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó y nos sigue amando, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Viviendo nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos viendo la misericordia, si estamos viendo la paciencia de nuestro Dios, de que quiere que el hombre se arrepienta, si estamos viendo la benignidad donde es piadoso, si estamos viendo en nuestro Dios los frutos del Espíritu, ahora Él desea que sean nuestros, que los cultivemos, y de esa manera vamos a presentar el amor, vamos a presentar el gozo, vamos a presentar la paciencia y en esta mañana la benignidad. Sigue diciendo, y juntamente con él, dice, y juntamente con él, nuestro Señor Jesucristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de Mefiboset? Donde es traído a la mesa del rey, que coma con el rey en el palacio. Ahora dice que cuando nos rescata, dice, sí mismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Y 17, para mostrar en los siglos venideros, dice, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vemos la bondad de traernos a lugares celestiales, de la misma manera que en el Antiguo Testamento David trajo a aquel varón que viniera a su mesa y comiera con él. Ahora, por medio de aceptar nosotros a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, estamos sentados en lugares celestiales. Sigue diciendo, porque por gracia, ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa gracia que
que abundó y que nos justificó, nos acercó ante la presencia de nuestro Dios. Y sigue diciendo, y esto no de vosotros, pues es un regalo de nuestro Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria sea nuestro Dios. Ese es el regalo que nuestro Dios ha dado a cada uno de nosotros. Veamos ahora Tito 3:7, que también nos habla de la misma manera que nos habló a Pablo en aquella carta de los Éfesos. Ahora en Tito dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Vivíamos en pecado, vivíamos en el fruto de la carne. Eso es de la manera que vivía el hombre, alejado de las promesas de nuestro Dios. Porque dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Nos hablaban de la palabra de nuestro Dios, salíamos corriendo, decían que nos decían aleluya, cerraban la puerta, mas sin embargo éramos personas rebeldes, extraviados, no andábamos por el camino correcto, esclavos de consuficiencia, el pecado, el tomar, el fumar, las malas palabras, los malos vicios, los malos pensamientos, las malas acciones nos tenían de esclavos y no podíamos caminar ante nuestro Dios. Viviendo, dice, en malicia, envidia, aborrecidos, y lo sigue diciendo el 4. Pero cuando se manifestó la bondad, cuando nuestro Dios manda a su Hijo para rescatar al perdido, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras, igualmente como decía Éfeso, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana quiero que meditemos, quiero que pensemos. Dios ha sido un Dios lleno de bondad, mandando a su Hijo, rescatándonos, justificándonos, porque por gracia somos salvos. Y ahora ese fruto llega a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Ahora debemos de cultivarlo para que esté dentro de nosotros y de esa manera también buscar al perdido, aquel Mefiboset que vive en el mundo, que está viciado conforme a los deseos de la carne. Ahora nos toca a nosotros ir y traerlo. ¿Por qué? Porque somos personas llenas de bondad, somos piadosos. Tú y yo somos pieza importante para el reino de nuestro Dios. En esta mañana yo deseo que cultives el fruto del Espíritu y que seas una persona llena de bondad. En esta mañana deseo que el Señor te bendiga.